Hola amigos, bienvenidos. Hoy los auténticos pastelitos regionales de membrillo. Toda la técnica de la masa de hojaldre frito para que les salga perfecta. No se lo pierdan. Esta es una receta muy tradicional en Argentina. Son unos pastelitos que se comen durante todo el año, pero especialmente durante las fechas patrias, y se elaboran con una masa de hojaldre que es bien distinta a la masa de hojaldre clásica, que puede ser el hojaldre francés o el hojaldre invertido o brasileño, porque lo que se hace es se estira, se pinta, se espolvorea con almidón y después se le va dando vueltas, como van a ver a lo largo del video. Son muy pocos ingredientes, así que se los voy a presentar. Como todo hojaldre, se parte de un amasijo, que es la fase de harina y agua. Acá tengo harina 4 ceros o harina blanda o harina débil o harina para todo uso. Recibe distintos nombres en los países. Sal, muy importante. Alguna grasa en pequeña cantidad, puede ser mantequilla o manteca, como decimos en Argentina. Una grasa animal que puede ser de vaca, la grasa bovina, o de cerdo, la grasa porcina, o con margarina lo hacen también, pero a mí no me gusta la margarina, entonces no uso. Agua, que es muy importante en el amasijo. Esto es opcional, pero yo le pongo un poquito de jugo de limón o de vinagre blanco, puede ser. Y acá está la otra grasa, que es con la que después vamos a pintar para hacer el laminado. Y la novedad que tiene este hojaldre frito, es que se espolvorea con almidón de maíz. Van a ver distintas técnicas, pero el resultado buscado es siempre lo mismo: hacer muchas capas para que después en la fritura se abra. Y se rellena tradicionalmente con dulce de membrillo, que yo, en un gran gesto de vanidad, les presento este dulce, que también es casero, lo hice yo, y pueden aprender a hacerlo en el curso online mío de conservas dulces en la plataforma Reseteate, en reseteate.com. Aprenden a hacer este bloque de dulce de membrillo. Así que, presentados los ingredientes, vamos a arrancar con el amasijo. Hoy les traigo una receta con cantidades sobrias, porque en general son preparaciones que queremos hacer para las fechas patrias y disfrutarlas una tarde. No queremos estar comiendo pastelitos una semana, no es conveniente tampoco. Así que les traigo receta con 1/4 kilo de harina 4 ceros, que yo después les voy a dejar las cantidades para que sepan, de acuerdo al tamaño, cuánto les va a rendir esa receta. Voy a hacer el amasijo sobre la mesada, voy a partir tamizando entonces la harina 4 ceros o harina para pastelería o para todo uso. Esto lo pueden hacer en un bowl, yo lo hago en la mesada para que lo puedan ver mejor. Voy a hacer un hueco en el centro. Voy a agregar la sal. El agua. Acá no hay ciencia, esta parte es la fácil. El agua. La materia grasa, que yo en este caso elegí manteca o mantequilla, pero podría ser también grasa. Si van a usar grasa, recomiendo grasa de cerdo, porque la grasa de vaca es un poco fuerte. En cambio, la grasa de cerdo es más bien, es algo más suave. Yo en este caso voy a usar manteca o mantequilla para... Hago esta aclaración molesta todo el tiempo, porque en otros países de Latinoamérica manteca le dicen a la grasa de cerdo. Y como acá voy a mencionar a las dos, entonces me van a ver hacer esta diferenciación todo el tiempo. Uso mantequilla, podrían usar mantequilla en el amasijo o, mejor dicho, y en el empaste, o grasa en el amasijo y en el empaste, o como voy a hacer en este caso, voy a poner mantequilla en el amasijo y el empaste, para hacerlo más tradicional, lo voy a hacer con grasa de cerdo. Entonces voy a terminar con el poquito de jugo de limón, que a mí me gusta en las masas poner siempre algún elemento ácido, porque encuentro que hace que queden más sequitas, y máxime esta masa, que es una masa con bastante grasa, que encima se va a freír. Entonces un chorrito de vinagre blanco o de jugo de limón le va a ir bien. Y ahora solamente voy a unir del centro hacia los costados hasta incorporar la totalidad de la harina.
Listo, ahí está completamente integrada la masa, se despega de la mesada. Es una masa que no es ni muy blanda ni muy dura. No se tienen que preocupar por amasarla o dejarla de amasar, porque en el estirado la masa también se termina de sobar. ¿Ven? Es una masa que queda algo grumosa, una característica típica del amasijo de cualquier hojaldre. Así que una vez que la tenemos así, la vamos a enfilmar, la vamos a cubrir con un lienzo y así a temperatura ambiente la vamos a dejar descansar más o menos 1 hora. Y ahora les paso un Lambert tip. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí particularmente me gusta cuando como un pastelito de membrillo no morder y encontrarme con el bloque de membrillo, sino que el membrillo esté cremoso, que sea generoso en el pastelito y que además esté como fundido. Me gusta más que cuando uno lo come medio que sale, que encontrarme con el cubo de membrillo ahí duro que mucho no me dice. Así que lo que hay que hacer, que es un trabajito más, pero bueno, es muy fácil, es fundir el membrillo y lo vamos a colocar en los pastelitos con la ayuda de una manga. Así que lo que voy a hacer ahora es en una cacerolita poner un fondo de agua, que es lo que siempre hay que hacer a la hora de fundir membrillo para esto o para una pasta frolla o para lo que sea. Siempre les sugiero que lo fundan con un poco de agua porque eso hace que se funda más rápido y que no se queme contra el fondo. Voy a cortar ahí el membrillo. Está hermoso este membrillo. Mira qué es este membrillo. El color que tiene un color bellísimo. Bellísimo. Y lo voy a fundir a fuego bajo hasta que esté cremoso. Bueno, la masa ya reposó más o menos 1 hora. La pueden dejar afuera de la heladera o la pueden dejar, si quieren, en la heladera bien enfilmada y arman la masa de hojaldre al otro día. No hay ningún problema. Acá la tengo. Y ahora viene el proceso del laminado, que es el que va a ser el encargado de que después en la fritura las hojas de masa se separen. Yo elegí, para que tenga un gusto más auténtico y que la receta sea más tradicional, hacerlo con grasa, como les conté, con grasa de cerdo. Lo que hice fue colocarla en una taza y fundirla al microondas, función baño de María, o calentarla a fuego suave, o calentarla a baño de María, como ustedes prefieren. La idea es que la grasa, cualquiera sea esta, esté derretida, que esté bien líquida. Lo que voy a hacer ahora es estirar esta hermosa masa en forma de rectángulo con un poco de harina extra. Ahí está, ¿ven? Yo les recomiendo que si es la primera vez que lo hacen, arranquen con cantidades chicas. Por eso elegí esta receta que se hace con 250 gramos de harina, porque fíjense qué manejable que es la masa y qué hermosa que es. Es una masa lisa. Acá lo que van a hacer es estirarla lo más fino que puedan, porque ¿cuál es la particularidad de este hojaldre? Que ya comenzó el proceso de hojaldrado, aunque todavía no hayamos puesto la grasa, porque el hecho de hacer la masa y estirarla tan fino, estamos de alguna manera simulando lo que en un hojaldre tradicional es el proceso de vueltas, que en este caso lo vamos a hacer todos de una. Ahora bien, el objetivo es siempre el mismo, que la masa quede laminada. El método, la receta y las cantidades son siempre también más o menos las mismas, las proporciones. Ahora, el método para llegar a esa masa laminada depende de cada uno. Bien, ahí estoy estirando lo más fino posible. Trabajen cómodos en una linda superficie. Mirá, Fede, lo linda que es esta masa. Fede es nuestro camarógrafo, que ya muchos conocen, los que nos siguen en los vivos de Instagram, de Facebook y de YouTube. Se deja estirar, se deja hacer lo que ustedes quieran, mirá. ¿Ves? Mirá lo finita que está. No tiene harina y no se pega nada a la mesada. Y lo que voy a hacer ahora es... pintarla entonces con la materia grasa, que en este caso, como les comenté, es grasa de cerdo. Mientras que para el amasijo usé manteca o mantequilla para que sea más suave la masa y no tan agresiva el gusto a grasa. Tampoco lo quiso hacer todo con manteca para que tenga un poco la autenticidad de la grasa. Bien, voy a pintar entonces con grasa fundida, que te la quiero mostrar.
toda la superficie de la masa, toda la masa, la voy a pintar con la grasa. La grasa lo que tiene, máxime que ahora estamos en invierno, es que enseguida se solidifica. Entonces probablemente tengan que hacer algún que otro viaje al baño de María para volver a fundirla, porque la queremos líquida. Si la grasa está demasiado untuosa, nos quedan capas demasiado gruesas de grasa y no queremos. Bien, ahora voy a espolvorear con almidón de maíz toda la superficie. Hay quienes espolvorean nada más que la mitad y montan la otra mitad sobre sí. Hay quienes espolvorean la totalidad. Y lo que a mí me gusta hacer también es, una vez que pongo el almidón de maíz, esparcirlo con la mano. Vamos a doblar la masa por la mitad. Vamos a buscarla ahí y vamos a venir ahí a la mitad. Tratando de unir los bordes. Ahí. Y ahí. Qué hermosa que es. Muy importante que esté bien descansada la masa. Nuevamente vamos a pintar con grasa. Se van imaginando, ¿no? Te das cuenta que este proceso en el hojaldre tradicional se va haciendo a medida que vamos plegando la masa sobre sí, vamos estirando. Acá el estirado ocurre solamente al principio y después no se estira más, en esta técnica. Se estira solamente para buscar el grosor final para encontrar los cuadraditos que van a formar los pastelitos. Así que es bastante rápida de hacer en realidad. Ahí, almidón de maíz nuevamente. Y vamos a untar, así queda bien esparcida la grasa con el almidón. Y nuevamente plegarlo sobre sí. Y adivinen qué. Otra vez más. Grasa. El tema de las cantidades también ocurre que cuanto más cantidades hagan, la masa más se va a extender, por lo tanto van a necesitar una mayor superficie para estirarlo. Esta cantidad permite trabajar dentro de todo cómodamente. Y voy a tratar de buscar el rectángulo, que ya se va adivinando el rectángulo. Lo voy a forzar un poco. Nuevamente aquí. Ven que aunque no me quede, aunque tenga cualquier forma al principio de la masa, si la doblo así siempre va a terminar en un cuadrado o un rectángulo. La geometría es implacable. Ahí va. Nuevamente ahí. Y ahí la masa está lista para descansar una media hora y ser estirada. Incluso pueden hacerla en más cantidad, después porcionarla y frizarla y usar una parte. Esa es otra alternativa. Hacen, en vez de un cuarto kilo de harina, medio kilo de harina o 1 kilo de harina. La cantidad de la grasa del empaste vendría a ser, es estimativa, porque es lo que me pida para untar. Siempre van a poner un poquito de más. Pero es buena idea reservar porcionada, enfilmada, rotulada y al freezer para próximos pastelitos. A descansar y los armamos. Bueno, la masa ya reposó. Es una masa hermosa porque como reposa a temperatura ambiente, la grasa mezclada con el almidón de maíz en las láminas le da una textura como de plastilina. Mirá qué hermosa que es, lisita. La voy a sacar del film. Esto con que repose
1 hora va a estar bien. Esta la verdad que reposó más, pero no hay problema. Vamos a enharinar entonces. Ahora sí, volvemos a la harina. La mesada y la voy a estirar en forma rectangular hasta que tenga más o menos 4 milímetros de espesor. No hay que pasarse de estirado, no tiene que quedar demasiado fina, pero tampoco demasiado gruesa. Es una masa que permite así repasarla. Y yo lo que les recomiendo para cortar esta masa, y cuando vayan a hacer así piezas, incluso medialunas o facturas con otras masas, es cuando la estiran, antes de practicar el corte, dejarla descansar un poco para que la masa adquiera su espesor real, porque si no tiende a encogerse y se deforman las piezas. Ese es el espesor que tiene que tener más o menos. Unos 4 milímetros, 5 nomás. Y ahí termino de buscar la forma rectangular y me paso un poco de estirado porque cuento con que la masa siempre vuelve un poco. Entonces, si la dejo del espesor deseado, por ahí cuando corto me queda demasiado grueso. No sé si me explico. Entonces, por las dudas me paso un poquito, la dejo descansar y listo. Bueno, ya está estirada la masa, vamos a proceder al corte. Lo primero que hay que hacer es sacar todos los bordes. Esto es común a este hojaldre y a todos los hojaldres, ¿sí? Para cortar hojaldre siempre primero hay que revelar las láminas, que en este momento están selladas por los bordes. Entonces es conveniente cortar los bordes primero. Y siempre en los hojaldres un corte limpio y seco. Nunca hagan esto para cortar un hojaldre, porque eso lo que hace es sellar las capas. Siempre un golpe seco y un solo movimiento. No se preocupen que los bordes se van a utilizar, así que no hay problema. Bien. Y ahora vamos a medir los cuadrados. Los pastelitos pueden ser chicos, medianos, grandes. Depende del gusto de cada uno y cuánto quieren que rindan o cuántos van a calcular por persona. Yo los voy a hacer, no sé, cómo salgan. Pero lo que sí los voy a medir. Bueno, ya está lista la masa. Las puse de a pares. Las hice así rectangulares, se pueden hacer cuadradas o un poquito rectangulares, es lo mismo. En este caso voy a hacer pastelitos tamaño normal, o sea, entre medianos y grandes, y les voy a mostrar cómo se rellenan. Atención con esto, acá si quieren cortar el dulce de membrillo como viene y poner un cubo de dulce de membrillo dentro del pastelito, está bien. Yo, como dije, tengo una obsesión con que el pastelito tenga mucho dulce de membrillo y que el dulce de membrillo sea cremoso. No encontrarme con el dulce de membrillo duro adentro. Entonces eso requiere un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Fundir el dulce de membrillo como les mostré, pero atención, no puede estar tan cremoso el dulce de membrillo a la hora de rellenarlo, porque si no después es difícil de manipular el pastelito. Entonces, ¿qué hice? Fundí el dulce de membrillo, lo puse en una placa, en una fuente, y lo dejé como lo tengo acá, ¿ven? Esta es la altura que a mí me viene bien para rellenar los pastelitos. Y queda, si bien está duro, fíjense que está duro, es como semi maleable y me permite con un poquito de agua darle la forma que yo quiero de acuerdo al tamaño que tiene el pastelito. ¿Ven que este efecto de dulce prefundido, ustedes podrán ir adivinando que esto cuando se funda en la fritura va a ser una delicia al paladar? El dulce de membrillo tal como viene no se funde solamente con el calor de la fritura, vaya a saber por qué, ¿sí? Vamos a armarlos. Bueno, ven, acá tengo las dos masas, están divinas. El grosor, piensen que después este grosor se duplica. Así que por eso no tienen que hacerlo demasiado grueso, porque el grosor después se duplica. Y lo que voy a hacer es, siempre del lado más húmedo, hay un lado más húmedo que otro, con apenas el pincel humedecido, voy a colocar el dulce de membrillo. Fíjense la cantidad de dulce de membrillo que estoy poniendo.
¿Por qué me permito poner tanta cantidad? Porque va a estar rico, porque lo puedo manipular. Ven que es un dulce semi maleable. Lo que voy a hacer ahora entonces es, sobre mi mano, colocar, tampoco se engolosinen, como a la hora de hacer ravioles o empanadas, que uno le pone 1 kilo de relleno, no, porque después no cierra. Lo que voy a hacer ahora es colocar la otra tapa y tratar de unirlo, ¿sí? Tratar de que coincidan las puntas e ir uniéndolo del borde de un lado hacia el otro, como si fuera un gran raviol, y siempre tratando de que quede algún lugar libre, es decir, abierto. ¿Para qué? Para después ir bien al borde del relleno y retirar todo el aire por esa puertita que me quedó. ¿Está? Acá es donde les digo que si el dulce está demasiado blando, no les va a ser fácil manipularlo. Así que si es la primera vez que hacen pastelitos, obvien esto del dulce y háganlo con el dulce en cubos como viene del paquete hasta familiarizarse con la forma. ¿Está? Ahora, mirá la cantidad de dulce que tiene este pastelito. Fíjense qué gordito, divino. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, el pastelito hay varias formas. La tradicional es, van a pintar por arriba con agua, así apenas húmedo. Y lo que van a hacer es, esto es muy importante, un pastelito para que otro Lambert Tip, que ya no sé por cuántos Lambert Tips vamos, pero un truco para que el pastelito no se dé vuelta solo en la fritura, que uno lo quiere dar vuelta y se tumba, lo da vuelta y se tumba y siempre se dora de un solo lado, es que tenga buen piso. Entonces lo que voy a hacer es, cuando le doy la forma, atención, dedo en el lateral, pellizco y subo. Nunca aprieto arriba, siempre aprieto abajo para que la masa haga así. Y hago lo mismo de este lado. Bajo con el dedo. Encierro el dulce, aprieto de abajo, no de arriba, de abajo, porque el apretar abajo es lo que hace que el pastelito se abra. Y mirá cómo queda un gordito divino, hermoso. Mirá, acá ya había hecho otro. Fíjate cómo quedan las hojas, estas púas afuera para abrirse en la sartén. Vamos a hacer otro, en la olla con aceite, que dicho sea de paso ya la tengo al fuego. Ahora vamos a hablar de la cocción. Entonces, humedezco, no ahogo, humedezco. Voy a tomar una porción del dulce. Tengo ahí, coloco entonces arriba, así deposito, tratando de que coincidan las puntas, y empiezo a cerrar por el borde. Amablemente, siempre tratando de arrinconar el relleno. ¿Se ve? Ahí. ¿Entendés? Siempre dejo ahí una puertita. Entonces, retomo. Porque no tiene que quedar aire adentro. Retomo. Ahí se va la última bocanada de aire y listo. Está sellado nuestro pastelito. Siempre me preocupo por sellar en contra del relleno. Y no me importa si el borde queda medio abierto, porque esto colabora que después se abra en la fritura. ¿Te das cuenta, no? Está. Y entonces ahora, sobre el piso, o sea, sobre la mesada, apenas enharinada, ¿sí? Lo que hago es, no se olviden de este paso de humedecer acá, porque necesito que la masa se pegue a las paredes del dulce. Entonces lo que hago es, pellizco abajo y subo. Pellizco abajo y subo. ¿Está? Ahí y ahí. Y así vamos a armar todos los pastelitos. Bueno amigos, tenemos todo listo para arrancar con la fritura. Acá están los pastelitos, que siempre los tengo cubiertos con film o algún tipo de plástico para que no se resequen. Y este es más o menos el paisaje que tienen que tener. Por un lado, una fritura a fuego bajo, más o menos entre 80 y 90 grados, para que los pastelitos se vayan abriendo despacito. Y acá una fritura más fuerte, más o menos a 165 grados, para que los pastelitos se terminen de dorar.
Acá tengo un almíbar, que son partes iguales de azúcar y agua, que si quieren lo pueden perfumar con una cáscara de naranja o con una chaucha de vainilla. Yo le puse cáscara de naranja, una chaucha de vainilla y apenas una puntita de estrella de anís para que perfume. Ahora vamos a hablar un poco más del almíbar. Y acá tengo una fuente con papel absorbente para esperar, ¿no? Para que aterricen allí los pastelitos y que larguen toda la grasa excedente. Espumadera o coladora araña, una cucharita de madera, ya van a ver para qué, y una cuchara al lado por si su aceite no es demasiado profundo, cosa que recomiendo siempre la fritura que sea en profundidad, ir bañando los pastelitos mientras los vamos poniendo. Algo que también es muy importante es no cocinar demasiados pastelitos a la vez. En las casas no tenemos freidora, así que en general tenemos que depender de una olla. Utilicen su buen 1,5 litros, aunque 2 litros de aceite. Total es un aceite que después van a poder recuperar y utilizar en otras frituras, dado que estamos haciendo la fritura de una masa dulce. Así que el aceite perfectamente se va a poder utilizar para otras cocciones dulces o saladas. Vamos entonces a comenzar. Yo voy a poner, para no enfriar demasiado el aceite, de a 3 pastelitos. Con esta cantidad que les paso salen 8 pastelitos de tamaño considerable, como los que vieron. Bueno, vamos a arrancar entonces con la cocción. Bueno, vamos a colocar entonces ahí en el aceite no tan caliente los pastelitos, así de a 4 vamos a poner. Y ahora voy a mojar con el aceite por arriba, y lo que yo hago es con la punta de una cuchara de madera golpetear un poco los bordes, que esto colabora a que se abran las hojas. Esto es un truco que me enseñó un señor que sabe mucho de esto, y ahora va a empezar a ocurrir la magia, que es que se empiecen a abrir las hojitas. Recuerden que la masa es bastante más gruesa de lo que uno cree, porque además al encontrarse se vuelven más gruesas, es decir, al pegar 2 masas. Entonces el aceite tiene que estar muy tranquilo para que ocurra la cocción y que el hojaldre se vaya abriendo despacio y bien tranquilito. Es importante que estas puntas que quieren salir, ir mojándolas todo el tiempo con aceite. Y ahí los voy dando vuelta, para que se cocinen también parejo del otro lado, siempre suave. Fíjense que no se doran, eso quiere decir que se están cocinando. Y fíjense en qué importante que tengan buena base para que cuando los doy vuelta no se den vueltas solos, y poder cocinarlos de las 2 caras. Bueno, vamos a pasar entonces al aceite más caliente para que termine de dorarse. Me encanta cuando los pasas y suenan así como huecos. Quiere decir que hay aire en el medio, que el hojaldre está bien. Bueno, ahí está el dorado que me gusta. Los voy a pasar al papel absorbente. Están divinos. Un dorado suavecito. Es importante que no se arrebaten. Es muy importante la temperatura del aceite, no solo para que no se arrebaten, sino para que el hojaldre se pueda abrir. Si no, se sella. Se sella enseguida. Ahí va. Bien, almíbar. Tengo acá el almíbar. Quiero que vean el punto. Es un almíbar bastante espeso, porque si lo hacen demasiado líquido, lo que va a pasar es que el almíbar va a humedecer y ablandar los pastelitos, cosa que no queremos. Vamos a pasar entonces por ahí los pastelitos, por el almíbar. Esto hay que hacerlo con el almíbar calentito. Y los pastelitos también. Listo. Y ahí me voy a la rejilla. Le puse una cucharadita de jugo de limón al almíbar también para evitar que se cristalice. Bueno amigos, listos los pastelitos cocidos, un dorado muy apetitoso. Los pasamos por almíbar. Si son muy golosos, le pueden pasar una última vez así el almíbar que quedó frío, espesito, por arriba. Y para hacerlo bien tradicional, lo vamos a terminar con las granas de colores, una especialidad argentina para celebrar nuestras fechas patrias: el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el 17 de agosto y todo el año, porque la verdad que
con unos mates. No hay un dulce más argentino que este. Vamos a repasar algunos Lambert Tips. Qué lindo. Me encanta. Mientras los voy colocando acá en una canastita. Les quiero mostrar lo siguiente. Hice uno, para que vean, en aceite muy caliente. ¿Qué le ocurrió? Se ampollan y la masa, ves que no se abre. ¿Por qué? Porque se arrebata. El aceite muy caliente no permite que tranquilos se vayan abriendo las hojas como se abren ahí, ¿sí? A mí me gustan así este tipo de pastelitos hojaldrados, pero que a la vez, ¿ves? Son húmedos. Vamos a ir colocando acá en la canasta para llevar a la mesa con unos buenos mates. Hermoso, divino, un dorado soñado. Y voy a probar uno con ustedes. Si quieren lo pueden frizar en crudo perfectamente, lo dejan descongelar y lo fríen. Recuerden la temperatura del aceite y miren la cantidad de dulce que tiene. Nada peor que comer un pastelito y nunca llegar al dulce o que sea una nuez. Es el sabor auténtico del pastelito, a la vez es suave por ese poco de manteca que le pusimos a la masa, no tiene ese sabor a grasa, es un crocante muy tierno y ya estoy listo para ir a poner la pava. Amigos, espero que les haya servido, que lo hagan, dejen sus comentarios acá abajo, dejen sus likes, qué otras recetas quieren que compartamos, suban sus resultados a las redes sociales, etiquétenme, compártanlo con sus amigos. Fue un placer para mí hacer estas recetas, me encanta hacer recetas argentinas. Los invito a que vean las otras recetas argentinas que tenemos también en las redes sociales. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.